honor a esta celebración del Día Internacional de la Protección de Datos Personales, para mí es un honor presentar nuestra última ponencia titulada Los contratos de encargado de tratamiento en Colombia. Con esto damos la bienvenida a la ponente Sara Mora, quien es abogada experta en protección de datos y nuevas tecnologías. Es la CEO de Aledia Legaltech España, con más de 15 años de experiencia en el ámbito del asesoramiento jurídico en materia de protección de datos y seguridad de la información en Europa y Latinoamérica. Bienvenida, Sara. Entonces, vamos a comenzar a hablar, bueno, en primer lugar, darle las gracias a mis compañeros de Colombia, en particular bueno, a todo el equipo organizador, a Jessica, Nicole, pero particularmente a Jorge y a Julián, que han sido las personas que me han apoyado en hacer esta exposición. Cuando nos sentamos con el departamento de marketing a ver temas, pues uno de los consejos fue que diera una charla referente a contratos de encargados del tratamiento. Yo soy experta en protección de datos hace muchos años, ejerzo directamente en Europa, pero últimamente llevamos varios proyectos en Colombia y debe ser porque me escuchan quejarme mucho por los contratos y la regulación frente al contrato encargado del tratamiento, que han decidido proponerme hacer esta ponencia, que es muy grato para mí. Y bueno, lo voy a hacer desde una visión muy desde el punto de vista europeo y cómo las empresas, cuando intentamos entrar en contacto con negociaciones en Colombia, cómo es la visión que tenemos un poco desde Europa el contrato de encargado del tratamiento. Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer un paréntesis porque sé que aquí hay muchas personas especializadas en protección de datos, pero como hay diversa regulación, pues voy a hacer un paréntesis y voy a dar unas pequeñas definiciones de acuerdo a la ley 1581 del 2012, un poco conjugada con lo que es el Reglamento General de Protección de Datos, de lo cual yo soy un experto. Responsable del tratamiento, obviamente, cuando hablamos del responsable, sería la persona, es la persona que tiene la capacidad de decidir qué se hace con ese dato de carácter personal, en qué momento se recaba el dato de carácter personal, en qué momento vamos a decidir la categoría de datos, o sea, la persona que dice vamos a recabar datos de carácter personal, tales como nombre, apellido, dirección, teléfono, en un momento puntual, decide también a quiénes van a ser estos destinatarios, quiénes son las personas que pueden acceder y la finalidad y el plazo de conservación. Esa es la persona que llamamos responsable del tratamiento y lo llamamos así tanto en Europa como en Colombia o en la mayoría de los países iberoamericanos. Bueno, las definiciones van variando un poco de diferentes países, pero en términos generales, esto es lo que llamamos un responsable del tratamiento, que puede ser una persona natural, una persona jurídica o un organismo público. Luego, el encargado del tratamiento, pues ¿quién será? Es esa persona que el nombre del encargado, del responsable del tratamiento, va a desarrollar una actividad o una función o un servicio. Entonces, les voy a ilustrar, me gusta mucho hablar en mis ponencias con ejemplos, los que ya me conocen de otras ocasiones saben que es la forma mejor que puedo transmitir mis conocimientos, es a través del ejemplo. Entonces, ¿quién será el responsable del tratamiento cuando estamos frente a una contratación de un empleado? Pues aquella empresa que en un momento dado contrata a ese empleado va a ser el responsable del tratamiento de esos datos de carácter personal. Y cuando hablamos de datos de carácter personal, me estoy refiriendo única y exclusivamente a aquellos datos que identifican a una persona física. Dejamos por fuera el ámbito de aplicación, pues los datos empresariales, porque obviamente pertenecen a una empresa, o los datos de marcas, patentes, etcétera, que hay veces cuando empezamos a hacer un contrato y hablo de vamos a hacer la parte de protección de datos de carácter personal, me dicen, oye, pero mete ahí lo de las marcas. No, esto va en otra parte del contrato
exclusivamente nuestro ámbito de aplicación y lo que estamos viendo son datos que identifican a una persona física o que sin llegar a identificarla en un momento puntual, los va a identificar indirectamente. Un ejemplo, si damos un código de línea, mientras la persona, un código que le asignamos a una persona cuando hace una conversación online, etcétera, pero luego podemos identificarla porque tenemos otro listado paralelo y sabemos que esa persona pues es Jorge, Julián, Jessica, pues eso estamos hablando que es un dato de carácter personal porque es un dato que puede identificar en un momento dado a una persona. Y bueno, en Europa se ha trabajado mucho tiempo con la palabra fichero de la traducción file, pero aquí en Colombia lo hemos traducido como base de datos, pero son cosas totalmente equiparables. Entonces, las bases de datos o los tratamientos que puede hacer una persona o donde puede recabar esos datos de carácter personal pueden estar en un sistema automatizado o no automatizado. No automatizado, pues el típico fichero en papel. No automatizado, pues el conjunto de bases de datos. En Colombia se define como un conjunto organizado de datos personales que sea objeto del tratamiento. Indiferentemente, en Europa sí se hace la especialidad de decir que indiferentemente en un formato u en otro para que no vaya a haber ningún tipo de duda. Todo aquello que haga que se recabe en una base de datos y que sea objeto de tratamiento, era lo que antiguamente llamábamos fichero en España, pero que actualmente lo que hacemos es no hablar de fichero, sino de tratamientos, porque el fichero, al considerarse un conjunto organizado de datos, que aún se maneja la palabra, no crean que es que se ha derogado, sino que trabajamos más con la palabra tratamiento porque el dato puede estar en organizado, pero no en un conjunto compacto, sino puede estar en diferentes servidores, en diferentes sitios. Entonces, actualmente, más del punto de vista europeo, estamos hablando de tratamientos. Bueno, vamos a hablar del encargado del tratamiento, porque me interesa que las personas tengan muy claro lo que es un encargado del tratamiento. Muchas veces se tiende a confundir los encargados del tratamiento, especialmente cuando estamos en el momento de la elaboración de un contrato. Les voy a comentar una experiencia personal y es que algunas veces cuando la gente quiere que uno le haga un contrato, y lo hablo en mis compañeros expertos en derecho que nos acompañan hoy, me van a dar la razón en esta apreciación. Hay veces nos dicen, oye, hazme un contrato en materia de protección de datos, bueno, tú mete el modelo tipo y bueno, nosotros aquí discutimos otras cosas. Entonces, la gente cree que la protección de datos es meter un modelo tipo de contrato encargado del tratamiento o 3 cláusulas. Y la experiencia nos ha dicho que luego cuando hay litigio, hay un problema, pues un modelo tipo no nos vale porque hay veces no está tan claro quién es el responsable. O sea, siempre que nosotros nos aventuramos a hablar de contratos de encargado del tratamiento o de cualquier tipo de tratamiento de datos, tenemos que lo primero que hacer es un flujo de datos para saber si realmente somos encargados del tratamiento o si no somos encargados, si no somos responsables. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es evaluar en qué tratamiento somos responsables y en qué tratamiento somos encargados. ¿Y cómo llegamos a esa evaluación? Entonces, yo les recomendaría a las personas que estén interesadas en estos temas que se leyeran la opinión 1 del 2010 del Grupo de Trabajo 29 de la Unión Europea, donde define qué es un responsable y qué es un encargado del tratamiento. Y entre las cosas que dice, bueno, si tenemos la duda, si somos responsables o encargados del tratamiento, lo que vamos a hacer es ver 4 elementos esenciales que debe tener un responsable del tratamiento. Lo primero que tiene que mirar es si la persona puede decidir sobre la tipología del dato. Si usted es la persona que decide qué datos de carácter vamos a recabar, usted es responsable.
Pero si por el contrario usted le está dando órdenes a otra persona que recabe X o Y número de datos, es probable que usted no sea responsable, sino sea un encargado. Luego, los plazos de conservación. Si usted decide hasta cuándo se va a mantener ese dato, usted es responsable. O si usted dice quiénes pueden acceder y los destinatarios de estos datos. Cuando hablo de destinatarios, son aquellas personas a las que ustedes les pueden ceder datos, le entrega datos, o a aquellos encargados del tratamiento, que también ustedes pueden permitir el acceso a los datos. Entonces, si usted es la persona que cumple estas 4 características, usted es responsable del tratamiento. Y bueno, la gente dirá, pues es que es muy fácil, o sea, en unos casos yo seré responsable del tratamiento, pero le digo que en la práctica hay veces es bastante complicado, especialmente cuando estamos hablando de multinacionales que tienen su matriz en otro país, o cuando estamos hablando, digamos, de concesionarios de coches de la automoción, donde tienen una marca que está por encima de ellos y les dice, bueno, vamos a firmar un contrato y los dos somos responsables del tratamiento, pero usted tiene que recabar los datos en este programa informático. Como el programa informático es mío, yo le voy a plantear a usted hasta cuándo los puede mantener, quiénes pueden acceder y le voy a decir la finalidad. Claro, si usted me dice la tipología, la finalidad, el plazo, los accesos y los destinatarios, pues realmente el concesionario de coches o la empresa que actúa aquí como una sucursal realmente no es responsable del tratamiento. Va a ser un encargado, porque todas las directrices que él debería tomar decisiones no las está tomando, le está tomando un tercero. Entonces, por más de que, en Europa sucede que por más de que se firmara este contrato, las pruebas pueden demostrarnos de que no estamos frente a un responsable del tratamiento, sino frente a un encargado. Bueno, hay elementos y ejemplos un poco más sencillos, donde es la empresa, la consultoría que nos hace unas nóminas a una empresa, pues en ese caso, pues se visualiza rápidamente que el responsable del tratamiento va a ser esta empresa que contrata y la consultoría que va a hacer todo el reclutamiento, el talento humano y todos los trámites de nóminas, pagos de seguros, etcétera, pues va a ser la encargada del tratamiento, pero no siempre es tan fácil. Entonces, tenemos que tener capacidad para saber identificar muy bien en qué momento somos responsables y encargados. También se da el caso de encargados que asumen roles de responsable. Esta opinión del grupo del artículo 29 es cierto que dice que hay roles o hay decisiones que puede tomar el encargado en calidad de encargado para la ejecución del servicio. Es obvio, no va a estar el encargado llamando todo el día al responsable, perdone, ¿puedo abrir este fichero? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? Obviamente que para desarrollar el servicio, él tiene la capacidad de tomar ciertas decisiones, pero sobre las directrices de prestar un servicio y única y exclusivamente con la finalidad de la prestación del servicio. O sea, no puede tomarte atribuciones o no le puede decir al responsable para prestarle el servicio, yo necesito 10 datos más de los titulares de los datos, porque claro, es que a mí me viene bien esos datos porque saco unos análisis que luego vendo. Entonces, claro, el encargado será encargado en la prestación del servicio, pero en ciertos datos podría tener la posición de responsable. Entonces, aquí es importante tener claro en qué rol nos estamos moviendo. Las empresas en este momento, todas aquellas empresas que decidan contratar servicios en los que el encargado del tratamiento o la empresa prestadora del servicio tenga que acceder a datos de carácter personal, deben realizar un contrato. Y no les hablo por la ley que es obligatorio o porque no sea obligatorio, es simplemente por sentido común. Si usted entrega las llaves de su casa a una persona que no conoce,
usted por lo menos le dice, le pregunta cuál es la finalidad de darle esas llaves o a qué contrato han llegado, le hará firmar un documento o le hará un inventario de lo que hay en su casa, porque es probable que si usted no conoce a esa persona, cuando llegue en su casa no haya nadie, no haya nada. Pues lo mismo sucede. Además, tenemos que darle valor a algo muy importante. Y es que los datos en este momento es uno de los activos económicos más importantes que poseen las empresas. Antes, ¿dónde guardábamos los datos? Pues en un cuaderno, no había este tránsito de datos y estos volúmenes y no se les sacaba mayor provecho porque no estaban digitalizados. Pero en este momento, tal como nos ha contado nuestro compañero Julián, el dato tiene un valor incalculable. Yo creo que muchas personas tienen datos que no han calculado porque tal vez sea el activo más grande de su empresa, más que unos ordenadores, más que tener unas bodegas impresionantes. El dato en este momento tiene un gran valor. Obviamente, si es el mayor valor que puede poseer una empresa, que no mejor que cuidarlo de la mejor forma. ¿Y cómo lo cuidamos? Pues todas aquellas personas que quieran acceder a nuestra información por X o Y motivos, que claro, obviamente será la prestación de un servicio, no vamos a permitir accesos por nada, sino por la prestación de un servicio o porque nos están desarrollando, estamos desarrollando alguna actividad, estudio, etcétera. Pues lo mínimo que tenemos que pedirle es un contrato en los que ellos se obliguen a hacer determinadas actuaciones sobre esos datos y que no vayan a afectarlos, no vayan a dañarnos y no nos pongan en riesgo. ¿Qué sucede? Si ustedes ven la legislación colombiana y la legislación española, se notan las diferencias en lo que exige una normativa y lo que exige la otra. También es cierto que la normativa, el artículo 25 del decreto 1377 del 2013, pues es un artículo que al ser del 2013, pues tal vez no está equiparado a los avances tecnológicos y fuera de ello, también ha sido muy precario en el momento de que fue elaborado. Obviamente, si lo comparamos con un artículo 28 del Reglamento General de Protección de Datos, faltarían ciertas cuestiones de vital importancia, pero también es cierto que desde el momento que nació ya tenía grandes debilidades, teniendo en cuenta que muchas partes de la normativa fue creada a partir de la normativa europea y si la gente puede observar un artículo 12 de la ley 15 de 1999, que es la ley española, pues puede ver que es un poco más completa. Es tan completa en este punto la normativa española que hasta el 25 de mayo del presente año hay plazo para poner al día los contratos con el Reglamento General de Protección de Datos. O sea, que los contratos elaborados antes del Reglamento General de Protección de Datos hasta este 25 de mayo pueden tener validez. En cambio, un contrato hecho con la vigencia del decreto 1377 del 2013, del artículo 25, no llena los requisitos legales que puede llegar a necesitarse para Europa. ¿Cuál es el problema que tenemos con esta disparidad de normativas? Y me pareció muy interesante la pregunta que que le hicieron a Jorge cuando una persona le preguntó que si en Europa, que es una empresa que estaba en España, podía contratar con una europea, cómo llenaba estos vacíos legales. Y es que ahora que estamos nosotros en proyectos, llevamos muchas empresas españolas que quieren trabajar con empresas colombianas, vemos ahí una debilidad que está dejando por fuera a Colombia del mercado. Y es que nuestra normativa colombiana es tan débil que cuando nos ponemos a competir internacionalmente con otras empresas, obviamente empresas como la Argentina va a ser un mejor prestador de servicios para Europa que Colombia, porque nuestros niveles de seguridad no son equiparables. Al no ser equiparables,
obviamente van a preferir un país que tenga un nivel equiparable como puede ser Argentina, y Colombia va a quedar por fuera. Entonces, claro, lo primero que tenemos que hacer es intentar dentro de las empresas crear modelos de contrato, unos modelos tipo que se adapten a las necesidades reales. Ya no tenemos que, una vez adaptándonos a las necesidades reales, vamos a cumplir la normativa colombiana, pero lo más importante es cumplir con aquellas normativas que es probable que nos esté exigiendo el proveedor. Había también en una exposición que hacía un compañero que decía, es que quien nos está presionando por la seguridad de la información son los mismos proveedores. Claro, si nosotros como empresa queremos tener clientes de calidad, tenemos que dar servicios de calidad. Y esto pasa por tener unos buenos contratos en materia de protección de datos y un buen cuidado de la información. Una gran empresa no nos va a dar a nosotros dejar entrar como proveedores si ni siquiera tenemos servidores que estén en sitios seguros, si nuestro personal no está formado, etc. Entonces, una de las recomendaciones que yo hago es crear modelos de contrato que se vayan equiparando a las necesidades reales, tanto tecnológicas como administrativas de la empresa. Entonces, entre las recomendaciones que yo les propongo a todas las empresas, lo primero que tienen que hacer es crear una política, más que una política de protección de datos, que esto ya entendemos que lo debe tener, porque así lo exige la normativa colombiana, tenemos que tener una política de proveedores. ¿Qué significa eso? Que tenemos que coger todas las empresas. Yo esta mañana, cuando impartí una conferencia muy parecida a esta en España, yo les decía, desde la empresa más pequeña hasta la más grande, siempre tiene una política de proveedores. Lo que pasa es que hay veces ni las mismas empresas lo han interiorizado y lo saben, pero todas las tienen. Usted le pregunta a una pequeña empresa y le dice, bueno, ¿usted tiene una política de proveedores? O cuénteme usted cómo contrata. Y lo que le van a contestar es, pueden hacer esta contestación, bueno, yo contrato con las personas que conozco, con mi entorno más cercano, y luego ya si no lo encuentro entre mis amigos y mi entorno más cercano, pues entro a buscar a otros proveedores de servicios. Pues eso ya es una política, eso ya es una política en materia de proveedores. Una empresa más grande le va a decir, claro, yo tengo unos niveles de calidad, yo busco que tenga sea no solamente económico, sino que tenga ciertas calidades. Y una gran empresa le va a decir a usted, yo les exijo una ISO 27001 en cuestiones de información. Yo les estoy pidiendo también que me den unos procesos de calidad, etcétera. Pues esas políticas, lo que yo animo a las empresas que nos están escuchando es que procedan a ponerlos en protocolos escritos, que luego hay que meterle una parte importante de protección de datos. ¿Y qué tiene que decirse en esas políticas? Tiene que decirse, primero, ¿cómo van a poder captar ese proveedor? ¿Cómo lo van a poder contratar? Y que hay que pedirle unos mínimos en seguridad de la información. No puede ser un proveedor que tenga sus servidores en cuentas gratuitas. Obviamente, cuando uno está trabajando con cuentas gratuitas, lo más normal es que ellos saquen el dinero de otros lados. ¿Y de dónde lo están sacando en este momento? Pues de los datos. Suena muy mal porque yo sé que en Colombia se acostumbra mucho a mantener correos como Gmail, correos gratuitos. Lo normal es que una empresa, si tenemos una empresa grande, normalmente siempre intentamos buscar empresas o personas que manejen dominios, que tengan un correo electrónico de pago. Los correos que no son de pago no son tan fiables porque al final a Google y a Microsoft les vamos a pagar con nuestros datos. Los correos que son de pago ya nos permiten acceder a un contrato y si los contratamos en Europa nos permiten tener en un contrato que llena los requisitos del artículo 28 y que los servidores están en Irlanda. Estando los servidores de Irlanda,
no hay transferencia internacional de datos para los europeos y eso nos permite tener unos entornos más seguros que si los hiciéramos fuera de Europa. Por eso los animo a que hagan una política de proveedores, que es lo primero que tenemos que hacer. Y no solamente vamos a ver la parte de cómo se capta el proveedor, sino también esa parte, una vez captado el proveedor, que procedemos a firmar con él un contrato de encargado del tratamiento. ¿Y ese contrato qué debe contener? Y eso lo vamos a ver en unos minutos. Voy a pasar a una segunda recomendación. Una vez creada esta política de proveedores, lo que vamos a hacer es hacer un inventario de nuestros proveedores. Claro, no todos nuestros proveedores van a acceder a datos de carácter personal. Existirán proveedores que nos den insumos y les voy a poner un ejemplo. El señor que nos lleva el papel, el señor que hace el transporte, estas personas que hacen algún tipo, que recogen el aceite en los concesionarios de vehículos o que llevan algunos elementos de limpieza. Estas personas que no tienen acceso a datos, no hay ningún problema, pues a ellos no les vamos a hacer firmar obviamente un contrato encargado del tratamiento. Aunque desde mi punto de vista lo que sí se debería hacer es darle una autorización para el uso de sus datos. Lo que pasa es que aquí la autorización está más asociada al consentimiento, a lo que Europa llamamos el consentimiento. En Europa lo que se habla es del deber de información y es esa obligación que tienen todos los responsables de informar sobre qué se hacen los datos. Entonces, creo que también aquí sería interesante que más adelante mis compañeros de Colombia vuelvan a hacer un webinar y hablamos sobre las autorizaciones y el deber de información para hacer un paralelo, porque aquí hay cosas también interesantes de explotar, pero no voy a entrar porque se me iría la hora que me han concedido. Y luego, como tercer punto, lo que yo les recomendaría, una vez analizada cada una de esas, una vez hecho el inventario de los proveedores y separados los que no tienen acceso a datos de carácter personal y luego, por otro lado, los que sí tienen acceso a datos de carácter personal, volver a hacer la evaluación de cuáles cumplen unos requisitos y esas personas si están protegiendo bien nuestros datos de carácter personal. ¿Qué servidores tienen? ¿Dónde guardan la información? Si ustedes llegan a un proveedor y resulta que el proveedor tiene la mesa de sus trabajadores llena de documentación donde usted puede visualizar los datos, pues ya se da cuenta en una simple visita que no se cumple la protección de datos, que no se cumple la confidencialidad de la información. Si están documentos tirados por todo sitio, la integridad del dato no se está cumpliendo y son cosas que luego eso podría acarrearle a ustedes también un problema por no haber puesto las medidas suficientes para buscar proveedores que cumplieran con la normativa de protección de datos. Y eso es lo que llamamos nosotros la responsabilidad proactiva. ¿Qué es esto del principio de responsabilidad proactiva en Europa? Responsabilidad demostrada, o también llamada en Europa y bueno, en parte en Colombia, la accountability. Eso consiste, es la forma excelente de trabajar. Es trabajar de la mejor forma y cumpliendo los mejores estándares que no vienen emanados por una ley. La ley simplemente da los parámetros y nosotros tenemos que hacer un análisis de los riesgos y minimizar esos riesgos. En eso consiste la responsabilidad demostrada. Yo tengo unas actividades del tratamiento, yo voy a realizar ciertas actividades, voy a tener ciertas bases de datos y a eso voy a hacer un análisis de los riesgos. Ejemplo, si yo tengo mi base de recursos humanos y resulta que yo recabo datos de carácter personal a través de currículum, a través de hojas de vida que me entregan en papel, y lo recoge la chica, me lo recogen en recepción una chica y los guarda en un cajón que no tiene llave, eso es una medida de seguridad que no estoy cumpliendo y puede perderse mi información. ¿Cómo minimizo ese dato?
dándole formación a la chica de recepción, diciéndole que los tiene que guardar en un cajón bajo llave y todas las tardes subirlos a administración. Eso es una medida de seguridad. Y eso es un análisis de riesgo. Yo analicé que ahí había un riesgo y lo minimicé. Pues eso mismo tenemos que hacerlo con todas nuestras actividades a diario, minimizar los riesgos y si un día sucede algo, pues yo tener la capacidad de decirle a la autoridad de control, a la SIC, aquí, mire, yo he hecho todas estas tareas, yo he intentado portarme bien, pero aún haciéndolo, no puedo bajar el riesgo más y cometí este error. Entonces, ¿qué va a hacer la SIC? Pues va a ver sus buenas intenciones de hacerlo bien, que ha hecho todo lo posible y en lugar de ponerle una multa alta, pues se la va a reducir. Y exactamente lo que están haciendo en Europa. Ya no hay, antes del Reglamento General de Protección de Datos, hay un decreto en España que aún está vigente, que es el Real Decreto 1720 del 2007, que decía exactamente las medidas de seguridad que había que poner. Decía, las claves y contraseñas hay que cambiarlas cada 12 meses. Usted tiene que hacer copias de seguridad, usted tiene que hacer. Y uno como consultor iba y le decía al cliente, perdone, es que a usted no tiene antivirus, pero en ese listado no aparecía el antivirus. Y decía él, no, yo no tengo antivirus porque como la ley dice que no hay que tener antivirus, pues yo puse lo que decía la ley. Y eso es una forma de actuar muy latina, que lo que no está prohibido está autorizado y nos guiamos por ese tipo de cosas, pues ha sido una problemática para nosotros adaptar una responsabilidad proactiva, una responsabilidad demostrada, porque nosotros estamos acostumbrados a cumplir lo que dice la ley, pero aquí el ejercicio es diferente. La ley no te va a decir nada, te va a decir, mire señor, haga usted un análisis de riesgo, usted mismo analice si su empresa está bien. Si está bien, fenomenal, no haga nada. Si usted la ve mal, haga todo lo posible para que su empresa esté muy bien. Yo no le voy a decir a usted nada de lo que haga, pero si un día a usted le pasa algo, yo vengo y lo evalúo. Y la multa que yo le ponga va a ser proporcional a lo bien o lo mal que usted se haya portado. Esa es la responsabilidad demostrada. Cuesta un poco por la cultura que tenemos y hay países que les cuesta más y hay países que les cuesta menos. Usted va a Alemania y Alemania tiene otro tipo de cultura, o los ingleses, que es probable que la responsabilidad demostrada no les cuente tanto como a países como España o Colombia, que tenemos otro tipo, somos culturalmente diferentes. Nos relacionamos más los que estamos en España y en Colombia, tenemos como la misma forma de trabajar en ese sentido. Seguimos más lo que dice la ley, nos gustan las leyes que nos digan exactamente lo que tenemos que hacer. Otra recomendación es que, digamos, es tener los contratos y que los contratos siempre demuestren la realidad. Es muy difícil hacer contratos que no demuestran, o sea, hacer contratos tipos, corremos el riesgo que cuando utilizamos un contrato tipo es probable que la realidad que nosotros tengamos sea muy diferente al contrato tipo. Por eso siempre es recomendable tener un asesor que nos guíe, no importa una asesora, si sea internamente de la empresa, pero que tenga conocimientos en materia de protección de datos. Es muy importante la formación a los empleados y como lo venían diciendo mis compañeros que hicieron las ponencias técnicas al comienzo, hay veces los mayores riesgos no están fuera, están dentro de la empresa por la mala información de los empleados. Entonces, es muy importante trabajar la formación al empleado. Y bueno, ¿qué les recomiendo yo? Que debe tener ese contrato encargado del tratamiento que vamos a hacer en Colombia. Los requisitos de Colombia, ahora cuando termine la ponencia no lo quería ver, pero bueno, tengo aquí el reglamento y el artículo 25 del decreto 1377 del 2013 y ustedes van a ver y los requisitos son mínimos. Como les decía, si ustedes quieren contratar con empresas europeas, ustedes tienen que superar estos requisitos y ponerse en una ISO, porque es la única forma para que podamos contratar, porque nuestro nivel de seguridad en Colombia, nuestro nivel en cuanto a protección de datos, no se equipara al de Europa. Entonces estamos perdiendo una
una parte del mercado importante. Yo creo que aquí estamos varias personas, especialmente compañeros tan importantes como de Son Julián, Jorge, que sería interesante empezar a hablar en un cambio normativo, porque es que si seguimos con este tipo de normativa, nos vamos a ver enfrentados a que cada vez nos van a ir sacando más del mercado porque nuestra normativa frente a los datos va a ser no equiparable a las grandes potencias. Entonces, lo primero que debemos poner en nuestros contratos, y aquí es muy interesante que los tengan en cuenta las empresas a la hora de hacerlo. Y lo primero es que cuando contratemos a una empresa, tenemos que decirle que los datos que les entregamos los tienen que tratar de acuerdo a las instrucciones que nosotros les vamos a dar. Solamente deben utilizar los datos personales, objeto del tratamiento o los que recoja única y exclusivamente siguiendo las instrucciones y directrices establecidas por el responsable del tratamiento. Que, claro, si ellos pretenden subcontratar sus servicios con otra empresa, que no los informe, porque imagínense que ustedes contratan a una empresa que aparentemente es fenomenal, pero luego sus subcontratistas están en países que no tienen una buena regulación o que tienen en servidores que son gratuitos. Obviamente nuestros datos van a poder ser explotados por terceros. Otra cuestión que se le debe exigir al proveedor es que él nos tiene que garantizar que sus empleados les ha creado o les ha entregado unas funciones y obligaciones en materia de protección de datos, que tienen formación, que saben utilizar los medios que se les ha proporcionado de seguridad de la información, porque lo que nos comentaba hoy nuestro compañero José en la exposición de esta tarde, perdón, que nos decía que, claro, ¿qué saca una empresa con tener claves y contraseña, usuario y contraseña, si el señor pone la contraseña pegada en el monitor? Obviamente, la empresa se puede gastar un montón de dinero en ordenadores, en sistemas de información, pero si se dejan las claves a la vista de todos, entonces no hay ningún tipo de garantía. Entonces, es por eso que en los contratos deben aparecer expresamente que la empresa proveedora del servicio garantiza que las personas autorizadas a acceder a los datos de carácter personal nuestros va a respetar la confidencialidad, va a cumplir las medidas de seguridad estipuladas en el contrato y que va a dejar el prueba de ello. ¿Cómo? Pues tan fácil como firmando unas funciones y obligaciones o demostrando a los cursos que está yendo su personal. Luego tenemos que incluir un tema muy interesante que es, perdón, me he pasado de la diapositiva, que son las medidas de seguridad. Entonces, las medidas de seguridad es un tema que tenemos que tener puesto en el contrato. Y cuando hablamos de medidas de seguridad, estamos hablando tanto de las medidas técnicas como organizativas. Organizativas, lo típico, las personas que van a acceder a la información, las funciones y obligaciones, que el contrato esté bien, que tengamos las políticas escritas, esa parte de tipo de organización, parte administrativa, etcétera. Y luego técnicas, vamos a hablar de claves y contraseñas, servidores, dónde están en la nube, en qué nube están, si se le puso bien los cortafuegos, ese tipo de cosas técnicas también. Y eso tiene que aparecer en el contrato. Eso tiene que aparecer que el proveedor se va a comprometer a hacer. Lo que usualmente nosotros hacemos es que al mismo contrato encargado del tratamiento le hacemos un anexo donde en un documento aparte se explican las medidas técnicas que nos van a decir los accesos, las copias de seguridad, cómo se van a hacer, si esto va a tener un plazo de conservación, qué plazo de conservación va a hacer, etc. Luego, vamos a hablar, a ver, perdón. Ahora sí, perdone, que se me había ido hacia atrás la presentación.
Designar a una persona de contacto. Es importante que la empresa designe a una persona que va a llevar el tema de protección de datos, no que si el día que haya una violación de seguridad, una brecha de seguridad o un incidente de seguridad, vamos a llamar al que nos tiene que notificar. ¿Y quién es? No, es que no existe. No, eso tiene que aparecer en el contrato. Oye, si hay un incidente de seguridad, ¿yo con quién me pongo en contacto? Si un día hay un ejercicio de derechos, hay unos derechos que me están ejercitando, que me han pedido que rectifique un dato, ¿yo a quién se lo digo? Porque usted tiene mi base de datos de marketing y yo necesito que usted cambie ese dato en su base de datos. ¿Con quién me pongo en contacto? Es necesario tener una persona de contacto, bien sea que nos resuelva todos los problemas o directamente que nos resuelva la parte de protección de datos. Las notificaciones de violaciones de seguridad. Este tema es bastante importante porque aquí es donde están las grandes multas. Mis compañeros con los que estuvimos viendo toda la parte de ciberseguridad nos han contado todos tipos de incidentes de seguridad que se han producido. Pero, ¿qué sucede si esos incidentes de seguridad suceden sobre nuestros datos? Alguien nos lo tiene que comunicar. ¿En qué tiempo se tiene que comunicar? Entonces, es importante que dejemos claro en el contrato el término que tiene que comunicarnos el proveedor ese incidente y si es él el que tiene la obligación de comunicarlo a la SIC o somos nosotros, o si él tiene que comunicarlo también a las personas afectadas. Ese tipo de cosas hay que ponerlo en el contrato. Luego, ¿cómo van a ser las respuestas a los ejercicios de derechos? Tengamos en cuenta que las personas tienen unos derechos frente a la protección de los datos y tenemos que dejar claro en el contrato cómo se van a ejercitar esos derechos, o sea, cómo va a ser la respuesta sobre esos ejercicios de derechos y que queden por escrito, porque de un servicio a otro pueden cambiar bastante. Entonces, ahí es donde les digo que los modelos hay veces no son suficientes. Es mejor, tenemos que hacer un análisis de cada caso en concreto. Y luego, lo más importante, como cuando comienza una relación, todos somos muy buenos amigos, pero llega un momento en que la relación se puede enfriar, se rompe, etcétera. Pues lo mismo pasa con los contratos. Puede ser que se acaba el contrato o tenemos que cambiar de proveedor o ya nuestra empresa ha terminado de funcionar y tenemos que dar por terminado ese contrato. Por lo tanto, esos datos, ¿qué pasan con esos datos? Debemos devolverlos, cómo se deben devolver o si este proveedor simplemente que los destruya o los tenemos que guardar por responsabilidades. Entonces, es muy importante que tengamos claro cómo va a ser la devolución de esos datos. Porque imagínense ustedes que ustedes tienen contratado un servicio en la nube y usted tiene que pasar toda la documentación que tiene de sus proveedores, de sus clientes, a otro proveedor de servicio y usted le dice al señor que le devuelva los datos y le dice, no, es que yo he decidido que los voy a destruir o yo he decidido que se los voy a devolver, pero en un disquete. A ver usted en estos momentos de la vida, ¿cómo va a hacer leer un disquete? Entonces, es muy importante que usted ponga cómo va a ser la devolución de esos datos eh, y, y en qué formato se los tiene que entregar, pero tenemos que ser muy inteligentes al redactar esa cláusula porque la tecnología va muy rápida, como decía nuestro compañero Julián, y tal vez le digamos, no, no, la tiene que entregar en un CD. Pues un CD ya es que está pasando. Ahora, hay otros mecanismos, sino tiene que hacer la devolución en un mecanismo que sea fácilmente leíble y que haya continuidad en el servicio. Cosas genéricas, pero que nos permitan adaptarnos a estos tiempos de gran evolución tecnológica. Y luego, yo quería agradecerles a todos que hayan estado conmigo en esta presentación y a la invitación que han hecho mis compañeros de Colombia que me han permitido estar esta noche con ustedes. Bueno, noche en España, tarde en Colombia, sé que es la hora de la comida, que muchos querrán poder aprovechar también su tarde de viernes. Entonces, para mí ha sido maravilloso estar aquí, saber que así sea online, es un sacrificio también que hace la gente en poderse conectar y dedicarnos un tiempo. Muchas gracias.
Sara, muchas gracias. Tenemos una pregunta para terminar nuestro webinar. Sería súper que la contestaras. La pregunta la hace Marisol y dice, ¿una empresa en Colombia, por ser prestador de algún servicio para ciudadanos de la Unión Europea, tiene la obligación de cumplir de alguna manera el reglamento de protección de datos? Sí, efectivamente, tiene la obligación de cumplirlo. Porque el Reglamento General de Protección de Datos dice que cuando hay tratamiento de datos a español, bueno, a europeos, estoy hablando de españoles porque estoy en España, pero a europeos en otro país, tiene la obligación, tiene esa extraterritorialidad que tendría que cumplirse con la protección de datos. O sea, un país en Europa que exporte datos de europeos no puede por ningún motivo contratar ninguna empresa que no cumpla con el Reglamento General de Protección de Datos. Eso por un lado. Y es aún más grande, es mayor la obligación, porque fuera de ello, si una empresa es colombiana, trata datos de europeos en Colombia, tiene la obligación de estar adaptados al Reglamento General de Protección de Datos. Muchísimas gracias, Sara. Vale. Bueno, gracias a todos los asistentes a este webinar, a todos los ponentes que hicieron parte de esta celebración. Y bueno, les invitamos a estar pendientes de nuestra página web, de nuestras redes sociales. Vamos a estar subiendo datos de interés, información de estas excelentes ponencias que vimos el día de hoy. Les agradecemos, feliz noche y feliz tarde de acuerdo a donde están ubicados.